Un hombre nacido en Bisone, actual Suiza, en 1599, acabaría llegando a Roma convirtiéndose en uno de los más grandes artistas del barroco. Francesco Borromini. Antes de llegar a Roma, un joven Borromini pasaría una etapa en Milán. En sus primeros años, Francesco desarrolló enseguida un interés por el arte y ayudaba a su padre con la piedra, ya que este era un cantero. En busca de un crecimiento profesional y artístico, Borromini encontró su lugar ayudando en las obras de la Catedral de Milán. Al cumplir los 20 años decide trasladarse a Roma, donde el movimiento artístico era mucho mayor. Aquí comenzó a trabajar en el Vaticano a las órdenes de su tío lejano, el arquitecto Maderno. Este estaba trabajando en la Basílica de San Pedro, lugar adecuado donde Borromini podría desarrollar sus capacidades. Su deseo de superación se concretó en el estudio de manuales de arquitectura y en la profundización de la obra de Miguel Ángel. Borromini emplea en su obra elementos geométricos como triángulos y círculos, donde su manipulación espacial con prismas, cilindros, llevan su estilo arquitectónico a un nivel admirable, donde pocos lo pueden igualar. Era 1634 cuando Borromini recibió el encargo de esta obra a través de los padres trinitarios españoles. Estos querían que el arquitecto les diseñara un monasterio y una iglesia cerca de las 4 fuentes. Motivado por esta gran oportunidad, Borromini sencillamente decidió no cobrar, siempre y cuando tuviera la libertad en el diseño. Pero hubo una cuestión: el arquitecto tuvo que diseñar su propuesta a base de 2 cosas muy minúsculas: un bajo presupuesto y que el solar también era de bajo presupuesto. ¡Qué chulo! Pero Borromini enfrentó esto poniendo más énfasis en la forma que en los materiales. El bajo presupuesto hacía que la decoración interior no pudiera tener la riqueza que era habitual en las iglesias de la época. Por ello, la forma del espacio interior se convirtió en un punto clave del diseño. Borromini además prefería los materiales de baja calidad porque podía resaltar sus cualidades a través de la técnica y el trabajo. Borromini implanta la forma más matemática del barroco con una brillantez analítica remarcable, porque las líneas curvas y la geometría definen todos los aspectos del proyecto, donde la calidad espacial se sobrepone a lo limitado de su dimensión. La fachada de San Carlino alle Quattro Fontane es absolutamente original. Frente a cualquier fachada del Renacimiento, del Barroco, como puede ser esta del monasterio de los Padres Trinitarios, que era pues recta, plana, aquí tenemos algo, como digo, originalísimo, formado por curvas y contracurvas. Es lo que se conoce como fachada alabeada. Y está formada, como puede verse, por 2 cuerpos. El cuerpo inferior, que tiene 2 formas cóncavas y una convexa que está en el centro, ¿vale? Con estas grandes columnas de orden gigante y con una imagen en el centro del santo titular de la iglesia, de San Carlos Borromeo. Luego tenemos este entablamento que sigue esa misma línea de curvas, como veis, ondulantes, y el cuerpo superior que tiene 3 calles cóncavas, las 3. O sea, es cóncavo, cóncavo, cóncavo. Repasemos: aquí es cóncavo, convexo, cóncavo, ¿vale? Y aquí es cóncavo, cóncavo, cóncavo. Es decir, 3 entrantes. Y para disimular esa diferencia del cuerpo central, le colocó un edículo, es decir, un templete de forma elíptica que tenemos ahí, con una ventana a la que uno podía asomarse con este balcón que recuerda un poco a los temas teatrales, ¿no?, tan propios del barroco. Todo se completa con un gran medallón también ovalado, elíptico, donde había una pintura al fresco, y con una parte superior de nuevo con un entablamento con 3 líneas cóncavas sumamente original. Es uno de los ejemplos más bonitos de lo que se conoce como el barroco de movimiento dentro del barroco italiano romano. Mirad que incluso el campanario, el pequeñísimo campanile de la iglesia de San Carlino, tiene formas cóncavas con multiplicación de soportes, es decir, pequeños detalles que demuestran la originalidad de Borromini. Y fijaos en la linterna que hay sobre la cúpula. Fijaos qué cantidad de entrantes, de formas curvas y mixtilíneas, que además estas están tomadas de un templo romano que hay en Baalbek, en Líbano. O sea que fijaos que incluso tomaba referencias antiguas para sus originales diseños. Fantástico. El interior de la iglesia de San Carlino es incluso más original que el exterior. Tiene una planta de cruz griega, es decir, de 4 brazos, que combina con la planta elíptica. Aquí estamos viendo la cúpula central, que tiene esa forma elíptica, 2 de los brazos de esta cruz que tienen forma elíptica también,
y la cúpula está construida sobre pechinas, como puede verse. Para dar uniformidad al conjunto, Borromini diseñó, como veis, un entablamento continuo que va recorriendo los diferentes ábsides o brazos de esta cruz, coronando estas columnas corintias de orden gigante, que tiene pues otros nichos y otras capillas a su alrededor. La propia cúpula es también original. Fijaos que se trata, como decía, de una cúpula elíptica con casetones, pero casetones muy originales. Fijaos que tiene un diseño geométrico que va combinando casetones octogonales con otros hexagonales y con otros en forma de cruz. Y todo encaja perfectamente y se completa con la linterna, también elíptica, en cuyo centro podemos observar la paloma del Espíritu Santo. Es una iglesia de pequeñísimas dimensiones, pero con este diseño, además bastante luminoso, todo blanco, y con estas formas curvas, ondulantes y continuas, nos da la impresión de que es mucho más grande de lo que es en realidad. Nos encontramos ahora en el interior del claustro de San Carlos de las Cuatro Fuentes, San Carlino alle Quattro Fontane, que dentro de este pequeñísimo, reducidísimo espacio, pues digamos que Borromini sacó el máximo partido. Tiene forma octogonal porque es como una planta rectangular pero ochavada, y como veis pues tiene unas sólidas columnas de orden toscano pareadas entre arcos de medio punto. Y la zona ochavada, es decir, estas esquinitas por aquí, también están ligeramente curvas, lo cual puede verse en el entablamento. La balaustrada, fijaos que podría ser una balaustrada normal y corriente, pero está formada por una serie de barrotes que se van alternando, se van invirtiendo, tienen forma como de chapitel, así con forma de cabeza de ajos, o no sé cómo explicarlo, y es una balaustrada pues más original. Incluso hay como pequeños detallitos propios de Borromini, como estos capiteles octogonales que en lugar de estar por debajo del entablamento, sobresalen del rincón este de la esquina donde se encuentran. Es decir, pequeñas cositas que le dan mayor gracia al conjunto. Un pequeño espacio, como veis, que se completa con un pozo en la parte aquí central de todo el claustro, y lo hace pues un conjunto sencillo, austero, pero realmente hermoso. Es una auténtica maravilla, señores. Otra gran hazaña de Francesco es el palacio en Roma, donde alberga una gran colección de arte. Francesco no fue el principal arquitecto de este proyecto, ni siquiera fue tomado en cuenta pero lo que hizo Borromini fue lo que le dio la verdadera fama al proyecto. Borromini aquí creó la falsa perspectiva, que básicamente es filas de columnas que cada vez van de menor tamaño y el suelo se va alzando, creando así una ilusión óptica de una galería de 37 metros de largo, pero en realidad medía 8 metros. Se cruzan por primera vez en la continuación de los trabajos de la Basílica de San Pedro, donde trabajaba el tío, Maderno, ahí mismo. Pero ¿qué pasa? A la muerte de Maderno, el puesto de arquitecto pasa a manos de Bernini, por lo que Borromini no tiene más opción que ponerse a sus órdenes y formar parte de su equipo, donde él cobraba 10 veces menos que Bernini. Diablo, me va de una vaina. Diablo, me va de una vaina. Luego él se va, construye la iglesia de San Carlos, donde Bernini estaba trabajando en el campanario de San Pedro, donde rechaza los planos originales de Maderno a pesar de las críticas y advertencias de Borromini sobre el peligro que estos cambios podían provocar. Y asimismo, se derrumbó. Y el Papa, Inocencio X, lo manda a demoler. Y a raíz de esto, Borromini gana la confianza del sucesor del Papa y comienza el ascenso de su carrera. Pero aquí hubo tiradera. Entonces un nuevo proyecto es encargado en vez de a Bernini a Borromini. ¡Oh! Y viene Borromini así para tirarle y esculpe 2 orejas de burro. ¿Para quién? No sé. Porque Bernini vivía justamente al lado de donde él hizo eso. ¡Oh! ¿Y qué hizo Bernini? No, él esculpió otra cosa. Él esculpió en su casa un miembro reproductor propio del género masculino. Y las autoridades, obviamente, a ambos le llamaron la atención y los obligaron a tumbar sus
esculturas magníficas. Pero bueno, llega el Papa Alejandro VII, otra vez vuelve con el reinado de Bernini, Borromini es excluido y el pobre Bernini cae en depresión, cae en hipocondriaco, también así como inestabilidad económica. Él se suicida, pero decide suicidarse de una forma curiosa. Él se lanzó hacia una espada para él, según él, tener una muerte instantánea cuando ésta lo atravesara. Pero él se quedó agonizando durante 24 horas. Bueno, y para terminar algunas de sus obras, el estilo arquitectónico de Borromini se caracteriza por su forma experimental dentro del barroco italiano. Desafió las convenciones de la arquitectura renacentista al emplear formas curvas y orgánicas, creando espacios dinámicos, así desafiando las tradiciones de la armonía y la simetría de esa época. Siempre jugando con la luz y la sombra para crear ese efecto de profundidad, lleva sus diseños a un nivel de complejidad en el cual pocos pueden adentrarse. También incorporaba elementos escultóricos y decorativos en sus construcciones, para así crear una experiencia arquitectónica completa y emotiva, haciendo realmente mucho con lo poco que se le ofrecía.